Buenos días, Casa de Refugio. Buenos días, pueblo de Dios. Bienvenidos a este nuevo domingo, a esta nueva oportunidad que tenemos como uno solo de proclamar lo hermoso que es nuestro Señor Jesucristo en unidad. Es tiempo de alabanza, el tiempo precioso que Dios nos permite tener en la tierra, donde su presencia se manifiesta en medio de la congregación. Un tiempo maravilloso, espero que hayas disfrutado de él, que te hayas conectado como pueblo con el Espíritu que glorifica al Padre. Estamos en tiempos de mucha bendición, en tiempos en que la lluvia de Dios está siendo derramada en medio de su pueblo, al pueblo que le cree. Sí, sabemos que ha sido un año difícil, pero la mano de Dios se ha visto y se seguirá viendo. Y vamos en aumento en el nombre del Señor Jesucristo. Te invito a que ores conmigo para comenzar el tiempo de la palabra, el tiempo de la cena, el tiempo en que como congregación nos alimentamos de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él es, de su esencia, para poder continuar en victoria. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por este nuevo día, gracias por esta mañana, Señor, en el que nos proveíste las fuerzas necesarias para tener un corazón con anhelo de ver tu rostro. Señor, todo sea para ti, la gloria sea para ti, la honra sea para ti. Queremos consagrar nuevamente lo que somos, nuestra vida, la vida de nuestra familia, la vida de nuestra iglesia. Anhelamos entrar, Señor, cada vez más en tus atrios, en tu trono y decirte que no hay nadie como tú, nadie como tú. Hoy recibimos la revelación que tú tienes para nosotros. Hoy renovamos nuestro tiempo de voto contigo por medio de la cena, diciéndote solo tú, no necesito más, solo te necesito a ti. Te queremos bendecir por los niños de esta congregación porque son tesoros preciosos que tú nos has entregado. Declaramos sobre ellos santidad. Declaramos sus caminos guardados, una mente escondida en ti, renovada por la gracia y la misericordia del Espíritu Santo. Declaramos que aquello por lo cual tú los asiste para Cristo, ellos lo asirán en el tiempo perfecto de sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amados. Ustedes saben, estamos en nuestra operación Nehemías. Esta iglesia está levantada en operación Nehemías hasta el 31 de diciembre de este año. Estaremos firmes respondiendo a esa convocatoria que el Señor nos hizo, en obediencia respondiendo a ese llamado que el Señor nos hizo, y nos los hizo desde comienzo de año. Cuando por medio de Isaías 60, 1-2 nos dijo, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra más sobre ti. Amanecerá Jehová en el nombre de Jesús y sobre ti será vista su gloria. Tú tienes una promesa, ¿sabes cuál es? Tú perteneces a Casa de Refugio, perteneces a la Iglesia de Cristo, tú tienes una promesa para este año. Y la promesa es que en medio de esta pandemia sobre nosotros amanecerá Jehová. Sobre nosotros será vista su gloria. Claro, tiene un precedente. Levántate. El libro de Nehemías, como hemos estudiado, es un libro que nos relata esa misión de este hombre, quien, guiado por el Espíritu Santo, él retorna a Jerusalén y lidera la reedificación de las puertas, las 12 puertas del pueblo de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, y los muros. Hace 8 días comenzamos nuestro estudio respecto a lo que es la reconstrucción, la restauración de las puertas, y hablamos que el corazón de Nehemías fue quebrantado. Él lloró por el estado ruinoso, no solamente de la ciudad, no solamente desde lo físico, de esas murallas y de esas puertas. Él lloró por el estado ruinoso del pueblo de Israel, espiritual del pueblo, emocional, por lo distantes que estaba ese pueblo del perfecto propósito de Dios en sus vidas, y por eso Él es quebrantado.
Ahí aprendimos que nosotros hemos sido llamados, y por eso estamos en esta operación Nehemías, a reconstruir las puertas de nuestra vida, la vida de la iglesia, la vida de nuestra familia, la vida de nuestra nación. Reconstruir las puertas para avanzar en el propósito de Dios. Y nos hemos levantado como tribus y cada tribu tiene un día asignado y vamos en todo ese mover que espero que todos estemos conectados. Este pueblo va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y también todavía hay tiempo. Si tú quieres unirte a la operación Nehemías, hay tiempo. Comunícate conmigo o con cualquiera de los servidores de la iglesia. Ellos se pondrán en contacto conmigo y podrás hacer parte de una tribu y llevar un día a la semana, salir al campo de batalla, a la reconstrucción de la puerta asignada. Recuerden, esta es una operación de todo este tiempo. Participar en las actividades de la iglesia es absolutamente necesario para que esa reconstrucción sea real en nuestra vida, devocionales, nuestras reuniones martes, nuestra reunión el domingo, que podamos hacer parte de la adoración el miércoles, escuchar el podcast que mandamos el jueves, tener el tiempo de clamor los viernes, estar conectados con lo que el Espíritu está haciendo. Y bueno, amados, vamos a continuar hoy con nuestra enseñanza. Vamos a tener esa serie de estudios reconstruyendo puertas, reconstruyendo puertas. Esa es la serie de estudio que levantamos y que estamos dispuestos a hacer hasta que termine el año y que en medio de esta operación Nehemías podamos ejecutar como Dios nos ha llamado. Hace 8 días que aprendimos. Ay, yo espero que me lo escriban rapidito. Hace 8 días en el tema general, que es reconstruyendo puertas, vimos un primer punto fundamental. Un primer punto que nos habló de inspección y determinación. ¿Y en qué consiste esa inspección y determinación? La necesidad de que cada uno de nosotros viese sobre sí mismo, vea a su familia, vea a la iglesia, vea a su nación, identifique el estado de las puertas. El estado de las puertas. En Nehemías 2:20 dice que en respuesta a qué, al ataque que estaba recibiendo Nehemías al momento de reedificar, él contestó algo que tú y yo necesitamos tener resuelto, porque si estamos inspeccionando es para determinar cómo están las puertas y determinarnos a reedificarlas. Y él dijo, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Esta fue la respuesta de Nehemías en Nehemías 2:20 a los enemigos que intentaban impedir la reconstrucción. Es decir, muestra una determinación absoluta. Y eso lo hablamos la semana pasada con el ánimo de que a esta fecha nosotros podamos estar absolutamente resueltos a sacar aquello de nuestra vida que no tiene parte en la obra del Señor Jesús en nosotros. De verdad estar consagrados para el Señor. También entonces el segundo punto que vimos fue la puerta de las ovejas, la primera puerta, y aprendimos que es necesario examinar por medio de esa puerta si nosotros realmente pertenecemos a la grey de Dios. Porque si pertenecemos a la grey de Dios, amados, hemos recibido el evangelio de una forma nítida, como el Espíritu de Dios lo manifiesta, lo enseña. Creemos en la muerte, en la resurrección, en la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos convicción de pecado. El Espíritu Santo nos ha dado convicción de pecado, juicio y justicia. Estamos comprometidos con la obra del Evangelio, no nos avergonzamos del Evangelio, creemos lo que dice la palabra y nosotros necesitamos saber que hay algo fundamental, lo estudiamos hace 8 días, si somos ovejas, conocemos la voz de Jesús, porque Él dice, mis ovejas, yo las conozco y ellas me conocen, ellas oyen mi voz y me conocen. Entonces, a esta altura, aquel que no dice no conocer la voz de Dios, dice no saber si lo que en la Biblia está es cierto o no, necesita reevaluar el estado de esa puerta y entrar por la puerta del Evangelio, entrar por la puerta de las ovejas para hacer parte de la grey de Dios. Hoy, amados, vamos a estudiar nuestra segunda puerta, que es la puerta del valle. La puerta del valle. Es absolutamente necesario que hoy la estudiemos, tan necesario que fíjense,
en el orden, cuando nosotros leemos las escrituras y vemos en Nehemías 4 exactamente, en Nehemías, cómo fue la reconstrucción, en Nehemías 3 y 4, cómo fue la reconstrucción, nosotros no encontramos que la segunda sea la puerta del valle. Pero en el espíritu he sentido llevar ese orden. Y hoy creo que necesitamos estudiar la puerta del valle. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? La puerta del valle, para estos efectos de la operación Judá, no es como está en la Biblia, pero fue atribuida o fue encomendada en especial en oración a la tribu de Judá. ¿Dónde está la tribu de Judá? Ellos están orando y reconstruyendo en sus vidas, en la vida de la iglesia, nosotros, en la vida de la nación, en la vida de sus familias, la puerta del valle. Les ha sido encomendada. Entonces, lee conmigo Nehemías 3:13, por favor. Ve a Nehemías 3:13. Y dice, la puerta del valle la restauró aún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Nunca antes fue tan necesario para muchos de los que hoy están conectados, para muchos de nosotros, nunca antes fue tan necesario reconstruir la puerta del valle en sus vidas. Nunca antes. Fíjense que, curiosamente, no es la primera puerta reconstruida. En Nehemías 3 está cerca del versículo 13, en los versículos que anteceden venía reconstruyendo puertas, pero en el momento de la inspección, en Nehemías 2, sí es específicamente la primera puerta que Nehemías inspecciona. Porque la Biblia nos dice en Nehemías 2:13, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón, a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas. Sin duda alguna es una puerta singular. Este pasaje que acabamos de leer nos está indicando que esta puerta estaba muy cercana a lo que se llamaba la fuente del dragón y a la que se llamó la puerta del muladar, que la estudiaremos en otro domingo. Esa puerta del muladar también tiene un nombre que es la puerta del excremento y claramente nos está hablando pues de la basura, la puerta por donde se sacaba la basura de Jerusalén. Estaba muy cerca. Eso hace muy peculiar esta puerta. Aproximadamente a 450 metros estaba la puerta del valle de la puerta del muladar. Entonces vamos a ver un primer punto, amados. Vamos a ver un primer punto. ¿A dónde conecta este umbral? Sabemos que la puerta es un umbral. Necesitamos saber la puerta del valle que tiene que ser restaurada en tu vida, en mi vida. ¿A dónde nos conecta? Resulta que este portal en Jerusalén conectaba de entrada y salida a un valle que se llamaba el Valle de Cedrón. Daba acceso y salida a ese valle. Y si nosotros buscamos el significado simplemente geográfico de valle, nos habla de que es un accidente en el que la tierra sufre una depresión, es decir, que se hunde, que su altura es mucho menor que la altura de los terrenos próximos. Viene a ser una planicie que está situada entonces entre laderas, entre montañas, entre montes. Viene a ser una planicie. Y en esta planicie discurren ríos, obviamente, incluso los hielos de los glaciares, pues allí en esta planicie es donde se derriten. Y resulta que para la Biblia, cuando nosotros miramos a la luz de la Biblia, el término valle está refiriéndose o está significando, está haciendo alusión a tiempos de dolor, a tiempos de angustia, a tiempos de ansiedad, tiempos de lágrimas, tiempos rudos en la vida del hombre. Ya sabemos que esa puerta, dentro de lo físico, nos llevaba a ese valle de Cedrón. Y esa puerta, en lo espiritual, es la puerta de entrada, es el umbral de entrada. Nosotros vemos muchas referencias en la Biblia en donde se identifica el valle de esta manera, pero pues no tenemos
todo el tiempo, pero sé que mencionando un pasaje todos van a entender, porque es un versículo muy conocido, un salmo muy conocido, el Salmo 23:4. El Salmo 23:4, cuando David dice, aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque haya en valle de ¿qué? De sombra de muerte. Y es que había un valle también conocido en Jerusalén con ese nombre. Entonces es muy claro. Pero quiero resignificar todo este estudio de la puerta en el espíritu, en la puerta del valle, esglosando un poco más qué significa Cedrón. Porque recuerda que la puerta era de entrada y salida al valle de Cedrón. La palabra Cedrón viene de una raíz que habla de oscuro, de oscuro. Y bueno, está haciendo alusión a lo mismo, a los tiempos difíciles. Pero hay cosas muy interesantes respecto a ese valle. Y yo con cada cosa que voy a decirles, quiero que usted esté sacando conclusiones y que usted la esté anotando, la esté guardando en su corazón para estudios personales, porque este es un tiempo de estudios íntimos, personales, de estas palabras, de la reconstrucción de las puertas que cada uno debe estar llevando. Resulta que este valle separaba el monte del templo de Dios del monte Calvario. Este valle lo separaba. Y este valle, cuando se ingresaba, era ancho y no tan profundo, pero a medida que se avanzaba en ese valle, se volvía más estrecho, más angosto y más profundo. Y ya yo creo que muchos comenzamos a identificarnos y a decir, sí, yo sé que yo he pasado por valles, que comienza con una dificultad, después viene la otra y se tornan profundo. Y además es muy interesante que este valle después se conectaba, se juntaba con otros dos valles. Es decir, claramente era la puerta del valle porque comenzaba con uno, pero en el camino habían otros. Y sabemos que en nuestra vida muchas veces comenzamos con un área tocada, con una dificultad y pareciera que llegó el momento del día malo, comienza a sumarse valles en nuestra vida. Y esos valles seguían en dirección al Mar Muerto, al Mar Muerto. Allí prácticamente terminaban, esos eran los límites. Y algo muy interesante es que dentro del Valle de Cedrón había un manantial llamado Guión, un manantial. Y como consecuencia de que existía ese manantial, muy cerca a él había un lugar llamado en la antigüedad el Jardín del Rey. Escuche y anote eso que es importante. El Jardín del Rey. Físicamente, geográficamente, este valle al que desembocaba esta puerta fue muy importante en la Biblia. En varias partes se menciona, simplemente quiero recordar, por ejemplo, que en 2 de Samuel 14 nos muestra cómo en ese valle fue atravesado a pie por David cuando huía de su hijo Absalón. Fue atravesado a pie. Él escribió salmos cuando atravesaba, cuando huía, pasaba sus momentos más oscuros, huyendo de su hijo rebelde que había venido a usurpar el trono por este valle. Pero aún algo más importante y a lo que vamos a tener, en lo que vamos a dedicar mayor atención en esta mañana, es que el Señor Jesús atravesó este valle cuando se dirigía al jardín de Getsemaní. Al jardín de Getsemaní. Recuerdan que hablamos que cerca de este valle, que dentro de este valle había un arroyo, y como cuenta de eso, cerca de este valle había un jardín. Bueno, Getsemaní, o cuando hablamos literalmente del Monte de los Olivos, era cerca, relativamente cerca. Y nosotros necesitamos tener conciencia de algo que leyendo Juan 18 va a resignificarse en nuestra vida respecto a los valles. En Juan 18
dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, 18:1, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. ¿Recuerdan? El valle de Cedrón, donde había un huerto. Estamos hablando del huerto de los olivos, estamos hablando de Getsemaní, en el cual entró con sus discípulos. Él entró. Y atiende a este versículo 2. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús le había reunido allí con sus discípulos. Esto nos hace pensar que muchas veces el Señor atravesó el valle de Cedrón, porque si muchas veces fue a Getsemaní, ahí se reunió, en ese jardín, se reunió con sus discípulos, pues muchas veces con él atravesaron ellos este valle. Estoy hablando desde el punto de vista físico. Ahora, esta puerta es un umbral en lo espiritual que nos está guiando a los tiempos de prueba, amados, en nuestra vida. Es tan importante, por eso digo, nunca como antes, para la vida de muchos, fue tan necesario tener restaurada la puerta del valle, porque la puerta del valle es aquel umbral que nos está guiando a los tiempos de prueba. Entramos a los tiempos de prueba, a los que llamamos muchas veces tiempos malos, tiempos difíciles, tiempos de angustia. Entramos por la puerta del valle, por la puerta del valle. Ahí hay adversidad. Se representa en la puerta del valle la frustración, se representa allí depresión, se representa sequedad, sed. Y nosotros necesitamos entender que esa puerta del valle nos está llevando a ese lugar donde nuestra fe es probada. No decimos que es un tiempo de prueba simplemente por darle un nombre. Es tiempo de prueba porque allí nuestra fe es probada. Y si nuestra fe es probada, amados, cada persona, tú y yo, que necesariamente entramos a valles, salimos de ese valle aprobados o reprobados. Es una prueba, es una pasada por fuego. Es una pasada por fuego que revela lo profundo que hay en nuestro carácter. Nuestro carácter es verdaderamente revelado en el valle. Cuando nosotros no estamos, cuando nosotros no hemos conocido Cedrón, nosotros no hemos manifestado lo profundo que hay en nosotros. Fíjese qué interesante, porque allí fue donde el Señor Jesucristo, recuerda que Él lo atravesó, Él atravesando el valle de Cedrón, llega allí a Getsemaní, y allí en Getsemaní es donde Él, mientras oraba, su sudor eran como gotas de sangre. Esto es tremendo. Era allí lo que según los científicos se llama hematidosis, creo que es. Allí fue donde él, su sudor se convirtió en como gotas de sangre. O sea, ¿por causa de qué? Por causa de la agonía que él padecía. Una tremenda agonía. Claro, él estaba atravesando el valle. El valle que en muchas ocasiones de la Biblia también se llama valle de lágrimas, porque también existía físicamente. Y donde esas lágrimas ni siquiera son en agua, sino que por cuenta de la hematidrosis viene a ser como gotas de sangre, o sea, viene a salir lo más profundo del ser humano en su dolor. Lo más profundo del ser humano en su dolor. Y esto lo explica más claramente Lucas. Vámonos a Lucas 22, del 39 al 44. Y dice, y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos
a distancia como de un tiro de piedra, dice la Biblia. Y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, dice el versículo 44, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Sabes? Solo en los momentos de angustia, solo en los momentos en donde estamos agonizando y muchas veces en los que sentimos que nuestra fe está agonizante, son los momentos en que somos quebrantados, somos vasijas. Y en esos momentos somos quebrantados, nos partimos. Muchas veces luchamos en esos tiempos de dolor y de desesperación por no quebrarnos. Pero amados, es necesario quebrarnos, pero en la presencia de Dios. Y cuando nosotros nos quebramos, sale lo que hay dentro. Ahí sí no se puede ocultar. Ahí sí se ve lo profundo que hay en nuestro corazón. Si es verdadera fe en Dios o no. Es así de sencillo. La fe, somos vasijas del Espíritu. Cuando somos quebrados en medio del valle, en medio de la prueba, sale lo que somos. ¿Por qué? ¿Cuál cree usted que es la tentación por la que atraviesa el ser humano cuando atraviesa una prueba, cuando está atravesando el valle? El Señor lo sabía claramente, por eso Él invita a sus discípulos y le dice: oren para que no entren en tentación. Hay una tentación, Él fue tentado. Y la tentación es negar a Dios. La tentación es negar a Dios, es negar la obra de Dios en nosotros. Satanás en nuestra debilidad viene a tentarnos. ¿Para qué? Para que abortemos el propósito de Dios. Por eso es que el Señor Jesús allí, en medio de su agonía, Él dice: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Si es posible, pasa de mí esta copa. La agonía de saber lo que venía, la cruz del Calvario, y más allá del sufrimiento físico que hay en la cruz del Calvario, lo más duro es el sufrimiento espiritual por el que él atravesaría, emocional, espiritual, de separarse de su Padre, con quien eternamente ha estado unido por cuenta del pecado de la humanidad, no por un pecado propio. Pero él vence por medio de la oración allí, es quebrantado y sale como olor fragante lo que hay en nuestro Señor. Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es allí, amados. Eso es allí en la angustia, en la prueba, en el valle. ¿Cuántos nos sorprendemos en medio del valle, orando, Señor, insistentemente, ayunando, clamando: Señor, haz mi voluntad. Señor, haz mi voluntad. Señor, en el nombre de Jesús, haz mi voluntad. Claro, no lo decimos de una manera tan específica. Pero cuando, Señor, en el nombre de Jesús, relatamos todo lo que queremos que suceda, le estamos diciendo: Señor, por favor, haz mi voluntad. Y nosotros podemos estar muy quebrantados de dolor, pero lo que está saliendo de nosotros, ¿qué es? Lo que está saliendo de nosotros es autodeterminación, lo que está saliendo de nosotros es orgullo, lo que está saliendo de nosotros es altivez, muchas veces amargura. Amargura cuando quebrantados estamos buscando manipular a Dios para que haga lo que nosotros queremos, para que haga nuestra voluntad. ¿Saben por qué esta puerta estaba tan cerca del muladar? Porque es allí en el valle donde sale la basura que hay en nosotros. La impureza que hay en nosotros sale, es en medio del valle y se dirige por la puerta del muladar para salir de la casa de Dios, de la habitación de Dios, de la ciudad de Dios, que es usted y que soy yo. Es solamente ahí. Y algunos pensarán: Lore, no. O sea, yo estoy bien porque yo normalmente oro y todo el tiempo digo: Señor, haz lo que tú quieras para mi vida, haz lo que tú quieras para mi vida. Y yo te tengo que decir hoy: ten cuidado con el orgullo. Ten cuidado si sientes que estás firme
y que por así venga lo que sea, tú vas a estar. Ocúpate de restaurar esta puerta, ocúpate porque quiero que leas conmigo Hebreos. Creo que la razón que te voy a dar es más que suficiente para que estés alerta. Lee conmigo Hebreos. Hebreos 5, del versículo 7 al versículo 8. Si ya lo tienes en tu mano, te voy a dar tiempo, pon amén. Del capítulo 5, del versículo 7 al versículo 8. Y dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amados, así de sencillo. Aunque era hijo, y hijo con H mayúscula, es decir, de la misma naturaleza del Padre, tan Dios como el Padre. Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios, la Trinidad. Aún siendo hijo, dice la Biblia. Aunque era hijo, dice la Biblia. Él por medio de la prueba, por medio del valle de lágrimas, por medio del valle de oscuridad, por medio del valle de la muerte, él por medio de eso aprendió obediencia. Y cuando dice aprendió obediencia no quiere decir que él haya sido desobediente. Nunca fue desobediente. Lo que quiere decir es ejercitó la obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia se manifiesta es en el medio de la prueba. En medio de la prueba es que se manifiesta el corazón que es obediente o desobediente. Mientras estamos en los montes llenos de triunfos, es muy fácil. Pero cuando estamos en el valle, allí en ese periodo de tiempo, allí es donde es probada nuestra fe. Salimos aprobados, aprendemos, ejercitamos, mostramos obediencia. Y si mi Señor, como dice el pasaje en el versículo 7, fue oído por cuenta de su temor reverente y hacía súplicas y oraba y suplicaba, ¿cuánto más tú y yo necesitamos hacer esta operación Nehemías de una manera seria? Restaurando esa puerta en tu vida y en mi vida. ¿Por qué? Porque necesariamente todo hijo de Dios va a atravesar valles. Valles en plural, valles. Es que aunque él siendo hijo con H mayúscula atravesó, dime nosotros. Y si vamos a atravesar esos valles, nosotros necesitamos hoy en medio de esa restauración ver el segundo punto de esta enseñanza. El primer punto fue ¿a dónde nos conduce ese umbral? El umbral, ¿cuál umbral? La puerta del valle. Ahora, el segundo punto es ¿cuál es el estado de ese umbral en mi vida? ¿Cuál es el estado de ese umbral en mi vida? Por medio de ese cuestionamiento, nosotros hoy necesitamos saber, necesitamos identificar en qué tenemos que trabajar. En qué tenemos que trabajar respecto a la puerta del valle en nuestra vida. Vamos rápidamente a Santiago. Vamos a ir a Santiago. Vamos a tomar el capítulo 1, que es un versículo poderoso, rema bandera para enseñar respecto a pruebas, respecto a valles. Santiago 1. Y vamos a leer del versículo 2 al versículo 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra paciencia de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Al final del camino, cuando nosotros salimos de esa puerta del valle, cuando nosotros estamos como ciudad de Dios conectados en ese umbral con el valle de Cedrón, con todo valle, al final del día se resume que solo hay dos maneras
finalmente de responder a ese valle. Solo hay dos maneras de responder a ese valle. Una es con aceptación y la otra es con rechazo. Una con aceptación y la otra con rechazo. Y comenzamos a indagar, ¿cómo está mi puerta? ¿Cómo está mi puerta? Es tremendo porque esa puerta en nuestra vida necesita que hayamos abrazado el ejemplo de humildad que Dios nos ha dado. El ejemplo de humildad que nos dio nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo enfrentamos la adversidad en nuestra vida? ¿Con altivez o con humildad? Cuando la adversidad llega, ¿cuál es nuestra respuesta? Esto a mí no me tiene por qué pasar. Yo soy una persona que no ha hecho nada malo. Yo soy una persona que no merezco esto. Dios es injusto conmigo. Dios no es Dios. Yo no entiendo un Dios que hace esto, que hace aquello. ¿Cómo nosotros manifestamos nuestra actitud en medio del valle? Resulta que ya una vez hemos dicho que el fuego evidenció si nuestra fe era verdadera o no. El fuego evidenció si nuestra fe era de oro o simplemente era heno. Suena fuerte, pero así es. Y hemos pasado muchos por prueba. Este ha sido un año de prueba. Mirémonos individualmente. Mirémonos como familia. Mirémonos como iglesia. Desde el interior, ¿cómo estamos? ¿Qué actitud hemos tomado frente a las pruebas que nos han venido con embate? Porque mi crecimiento espiritual, mi conexión con Dios depende de mi actitud en medio de la prueba. Dios necesita que nosotros atravesemos valles. Él necesita introducirnos por esa prueba. El asunto es que eso es necesario para que su propósito se cumpla. Pero hay muchos que en mitad de eso, en mitad del valle, entran en el valle y desertan al proceso. Escucha, todos entramos en el valle, todos sin excepción, pero escucha, no todos de allí saldremos a hacer la voluntad de Dios. ¿Me estás oyendo? Todos entramos al valle, mas no todos salimos de allí a hacer la voluntad de Dios. De allí que si tú quieres que tu vida, la vida de tu familia, esta iglesia salga del valle a hacer la voluntad de Dios, es preciso restaurar la puerta del valle. Y es preciso restaurarla ahora, que nada te confunda. Mira que en Juan 18:20 lo leímos. Dice, y también Judas, 18:2, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Esto es tremendo. Esto es tremendo porque Judas conocía el valle. Judas había físicamente atravesado ese valle con el Señor en múltiples ocasiones, con los discípulos. Es tremendo porque Judas también conocía Getsemaní y no de una vez. Muchas veces. El valle de Cedrón no era desconocido para Judas. Y yo quiero decirte que muchos de nosotros podemos decir, no, pero es que yo he atravesado valles. Yo sé que yo he atravesado valles. Y yo te quiero decir desde lo espiritual. Desde lo espiritual, Judas nunca atravesó el valle para hacer la voluntad de Dios. Desde lo espiritual, Judas fue probado, pero Judas no fue aprobado. Él fue reprobado. Su fe no era genuina. Él no era un verdadero discípulo del Señor, aun cuando estuvo en medio de ellos como el hombre de confianza, manejando las finanzas de los discípulos. Las finanzas de Cristo estuvieron administradas por Judas. ¿Usted ha pensado en eso? Siempre creo que fue
un constante dar el Señor oportunidad a Judas de arrepentimiento, el darle confianza, 3 años que lo vio en la carne, 3 años que estuvo con él, sintió su toque. Judas sabía que olía al Señor Jesucristo. Judas estaba allí, estuvo en su presencia, pero nunca le recibió. Atravesó valles con quienes más tarde darían su vida por el Señor Jesús. Sí, no eran hombres perfectos, se equivocaban, pero fueron aprobados por Dios. Murieron como mártires. Juan murió en cautiverio por causa del amor a Cristo. Pero resulta que nosotros tenemos allí a una persona que no se convirtió a Cristo y que aunque atravesó los valles, ¿sabe cuál fue el resultado de esos, digamos que, de esos caminos que él atravesó con Jesús? De ese peregrinaje de 3 años con Jesús. El resultado fue que él se convirtió a los enemigos de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Judas no se resignó a que el Señor Jesucristo fuera un simple carpintero que no llegara a establecer un reino político y económico en Jerusalén para vencer a Roma. Él no se conformó a eso. Él quería que Jesús hiciera su voluntad. Y no estaba dispuesto, con altivez respondió a ese valle de la muerte que estaba enfrente de Jesús. Y su respuesta fue venderlo. Y su respuesta fue traicionarlo, unirse con sus enemigos. Como consecuencia, vivió la muerte eterna. Porque si bien sabemos que los discípulos murieron, viven en este momento en la presencia del Señor. Amén, ¿tú lo crees? Amén. Nuestros muertos en Cristo viven, están vivos con Él. Y un día nos reuniremos. Pero necesitamos que nuestra fe sea verdadera. Ahora, amado, tú estás dispuesto a cuando tienes enfrente la puerta del valle, estás dispuesto a que con la misericordia de Dios, la ayuda de Dios, con un temor reverencial, salgas aprobado de ese valle. Que tu fe salga siendo una fe verdadera, más poderosa, firme. Mire, Santiago dice claramente que nosotros debemos ¿qué es tener restaurada la puerta del valle? Es mirar la tribulación, la circunstancia, la prueba, el dolor y no temer. Claro, en nuestro corazón, en nuestra debilidad, en nuestra humanidad, hay miedos, pero en Cristo decirle, Señor, si tú por medio de lo que venga me vas a levantar a conocerte más, a crecer en ti, amén, ayúdame. No huir. No con altivez decir yo por esa no paso y hago lo que sea necesario para no pasar y me cansé de tantos inconvenientes y me cansé de tantas pruebas y me cansé de que las cosas no me salgan bien y yo voy a desertar. Pues amado, si tú desertas, recuerda a Judas. Recuérdalo. Recuerda que los discípulos que permanecieron firmes con el Señor toda su vida están vivos en la presencia del Señor. Están honrados por todas las escrituras, estudiamos de ellos, aprendemos de ellos, los amamos. La Biblia dice que tenemos que tener por sumo gozo, ¿recuerda? Santiago lo dice y dice ¿por qué? Dice porque es que esa prueba de nuestra fe produce paciencia y tenga la paciencia su fruto completo. ¿Qué está hablando? El fruto del Espíritu Santo. Cuando tenemos fe, somos hijos de Dios, somos vasijas de Dios, entramos en estas pruebas, pero por medio de la prueba se va produciendo el fruto. Va saliendo por el muladar la contaminación, la inmundicia de nosotros y se va produciendo el fruto del Espíritu, la paciencia para que todos los otros, amor, paz, gozo, benignidad, mansedumbre, dominio propio, vengan a detonar en tu vida. Pero restaurar la puerta del valle, amados, es tu actitud frente a la prueba. Necesitamos que sea una actitud humilde, que Dios nos ayude. Necesitamos ser humildes en la presencia de Dios. Nuestra vida será el resultado del éxito o el fracaso de esta prueba. Nuestra vida.
indudablemente, si nosotros asumimos con humildad la prueba que estamos viviendo, si hoy miramos esa puerta y decimos, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Si tu voluntad es que yo atraviese este valle, Padre, ayúdame en tu misericordia, dame la unción, así como hiciste con el Señor Jesucristo. Envía ángeles que me fortalezcan, dame el poder de tu Espíritu y yo la atravieso porque tu voluntad está por encima de mi voluntad. ¿Qué concepción tienes de la prueba? ¿Es algo que no quieres vivir? ¿Es algo que tú no mereces? ¿Es algo que no estás dispuesto? Entonces, si es así, está en ruinas. Necesitamos tener frente a la prueba la actitud correcta, la actitud bíblica, para que entonces esa puerta esté fuerte y podamos seguir creciendo en el propósito de Dios en nuestra vida. Iglesia, te voy a pedir entonces que digas conmigo. Con humildad y sencillez.
Primera de Corintios 11, 23, 26. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, hoy nos acercamos con humildad, Señor, a esta cena. Nos acercamos con un corazón humilde, Señor, a presentar el pan, el vino. Te decimos, Señor, que no hay nadie como tú, que no hay nadie que pueda, Señor, llenarnos como tú, que lo único que necesitamos eres tú, que si atravesamos el valle de sombra, de muerte, lo único que requerimos es que tu vara y tu callado estén con nosotros, infundiéndonos aliento. Hoy te suplicamos, Señor, que como honra a ese sacrificio santo que tú hiciste en la cruz, nosotros tengamos, Señor, una vida para presentar delante de ti. Te pedimos, Señor, perdón por las veces que simplemente por creer que estamos en medio de tu pueblo, estamos haciendo tu voluntad, nos hemos equivocado. Ayúdanos, Señor, a entender que hacer tu voluntad es resistir, persistir en medio de la prueba, no desviarnos, no apartarnos, no correr, no claudicar, no, sino honrar tu sacrificio. Tú no huiste de la cruz. Tú fuiste, Señor, directo a la cruz. Aun cuando conocías la angustia, el dolor, la desesperación que allí vivirías, no negaste al Padre el cumplimiento de su voluntad. Ayúdanos, Señor, que hoy tomando esta cena, reconstruyamos la puerta del valle en humildad de nuestra vida y como muestra del amor que te tenemos en respuesta al amor que tú nos has dado, nosotros hagamos tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amada iglesia, amor, te pido que nos despidas en oración. Señor, damos nuevamente gracias por este día, esta mañana tan bella, una manifestación más de que tú estás presente, que la vida contigo fluye, surge. Permítenos comprender, Señor, el valor de los valles en nuestras vidas. Permítenos tener la fortaleza de reconstruirla y atravesarla con dignidad, con alegría, con la mano firme en ti, porque todos comprendemos que todos, Señor, cruzamos valles, unos más largos, unos más cortos, pero necesariamente cruzamos valles. Permítenos comprender el valor de los valles y que es allí precisamente donde se pone a prueba nuestra fe. Danos la fe para cruzarlos con dignidad, con alegría, a sabiendas de que más adelante el camino se va a componer.
Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo clamamos, Señor, desde lo más profundo. Amén, amén y amén. Amén. Amada iglesia, de gracias a Dios, porque los valles son temporales, pero su presencia, su gozo, su poder es eterno en nosotros. Casa de Refugio, una iglesia con la puerta del valle reconstruida, donde permanecemos firmes en el Señor a pesar de. Los amamos, iglesia.